por la gracia del Divino Padre Eterno. Compartimos la lectura de un divino rollo telepático, titulado Los llamados nacionalismos salieron del extraño sistema de vida del oro. Los espíritus pensantes prometieron al Padre no dividirse en ninguna forma imaginable. Las llamadas naciones no son árboles plantados por el Divino Padre Jehová, y de raíz serán arrancados de este mundo. Una cosa es pedir conocer una cosa, y otra cosa es dejarse influenciar por la cosa. Los espíritus pensantes pidieron al Padre conocer el mal como una experiencia. Lo que no pidieron fue dejarse influenciar por el mal. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que en la prueba de la vida pensaron en psicología común universal, unitaria, a que puedan entrar los que cultivaron una extraña psicología de libertinaje. Sí, hijito. Las llamadas naciones imitaron a Satanás. Ellas dividieron a los hombres en la prueba de la vida. Y Satanás dividió a los ángeles del Padre en el reino. Todos los que imitan a Satanás no vuelven a entrar al reino de los cielos. Los espíritus humanos, al pedir prueba de vida al Padre Jehová, le prometieron llevar a la lejana tierra lo que ellos mismos vieron en el reino de los cielos. Y lo que cada cual vio en el reino del Padre está en sus divinas escrituras. Todos vosotros visteis en el reino de los cielos la igualdad viviente. Es por ello que fue escrito: todos son iguales en derechos delante de Dios. De verdad os digo que si los que crearon para vosotros el extraño sistema de vida basado en el oro no hubiesen olvidado al Padre, vosotros hijos de la tierra no tendríais derecho a juicio. Porque si hubiesen imitado lo del Padre, aplicándolo en la forma de vida, tendrían que haber creado leyes de paraíso. Tendrían que haber empezado por la igualdad misma. El dolor y la injusticia la legalizaron desde el principio. El llamado capitalismo empezó por la mezquindad, el cálculo y la astucia. Los creadores del llamado capitalismo se iniciaron con el complejo del oro, porque de sus espíritus salió tal germen. El complejo al oro fue tan grande que se olvidaron del Creador mismo. Se olvidaron que por sobre todas las cosas imaginables estaba primero el que les dio la vida. Las escrituras del Padre todo lo profetizan. En su divino evangelio advierte de lo que sería una extraña esclavitud en este mundo de prueba. Es la bestia que es el mismo capitalismo. Es la astucia de unos pocos, para dominar a todo un mundo. Es la roca del materialismo. Esta extraña influencia no es de la luz del Padre. La debilidad del espíritu dejó un extraño sello en la herencia humana. Impusieron a los demás un extraño conformismo. Extraño, porque tal conformismo no fue pedido por ningún espíritu pensante. Nadie pidió al Padre sentir en sí mismo un conformismo en que a él no se le tomara en cuenta. Nadie de esta humanidad pidió en sí mismo imitar la división de Satanás. En ninguna forma imaginable. Nadie pidió ser protagonista en los grupos llamados naciones. Porque todos sabíais por experiencia celestial que todos aquellos que habían vivido divididos en lejanos mundos no volvían a entrar al reino de los cielos. La bestia que nada sabe de espiritualidad no titubeó en dividir al mundo en naciones. Y la bestia creó la tradición. Creó la historia de su falso mundo. Porque la bestia no queda en la verdadera historia de la tierra. La verdadera historia nace de lo que está escrito en el lugar de origen. Nace del mismo reino de los cielos. La bestia no está escrita en el reino del Padre. Porque lo que es la bestia es una extraña transformación en su Trinidad. Esta transformación comenzó en la era faraónica. La bestia comenzó codiciando el arte. El principio de la bestia comenzó por los ojos. Porque la bestia era inocente. La bestia fue declinando en su pensar. La bestia olvidó su propia procedencia.
La bestia violó las leyes de su propio libre albedrío. Porque la bestia no dominó sus propias inclinaciones. El principio de la bestia es un principio veleidoso. Es un principio de un despertar que estaba latente. Lo latente en la bestia principió en lejanas galaxias. En remotísimas pruebas que tuvo la bestia. El desarrollo desde el principio de la bestia tuvo la extraña influencia de dividir lo que estaba unido. El advenimiento de la bestia en la dimensión humana provoca en el núcleo del amor una vibración que trae consigo la extraña psicología de sentirse desigual. Empieza a nacer el hastío en la sencillez. Principia el fin del fin. Es decir, el fin hecho espacio, tiempo y filosofía. Principia el fin en sentido inverso. Y lo inverso se vuelve realidad en extrañas leyes. El destino de la bestia se hace causa en una dimensión desconocida. Porque ni los elementos conocen a la bestia. Porque nadie hizo alianza galáctica con ella. La bestia se ilusiona. Cree que su poder es único. La desilusión no tardará en llegar. La bestia no consideró a las mentes de las generaciones del futuro. En esto le falló la astucia a la bestia. Porque lo que jamás supo la bestia estaba en millones de mentes. La bestia sembró una extraña y demoníaca ilusión en todos los que tuvieron la desgracia de conocerla. La bestia ejerció tanto dominio sobre el planeta que lo dividió en grupos. Impuso su ley. Y para asegurarse de su dominio, recurrió de la fuerza. La presencia de este extraño árbol de las tinieblas demuestra la cobardía de la bestia. Porque el que hizo uso de la fuerza en la prueba de la vida es llamado cobarde en el reino de los cielos. Porque nadie en este mundo pidió al Padre emplear la extraña fuerza contra sus semejantes. Ni contra nadie. La sensación de conocer de lo que era la fuerza salió de la bestia. Salió del llamado capitalismo. Y la extraña fuerza se enseñoreó sobre los grupos llamados naciones. Y cada nación trató de engrandecer la fuerza, confundiéndola con los sentimientos. El extraño dominio que ejerce la sensación de la fuerza sobre el pensar humano hace que los que pidieron pensar encarnado no vuelvan a entrar al reino de los cielos. La bestia extendió su dominio, inmoralizando la moral pedida por todos en el reino de los cielos. Invadió la cualidad y calidad de toda costumbre pedida en el reino de los cielos. Y como escrito está, que con la vara que se midió a otros, con la misma será medida. La bestia será enjuiciada por el cambio de costumbres en los seres. Nadie querrá servirle a la bestia. Porque la bestia está llegando a su fin. Y el hastío hace estragos en la bestia. Porque la eternidad de la bestia es efímera. Lo verdaderamente eterno sale del reino de los cielos. Y la bestia no es del reino. Y lo que no es del reino termina en tragedia. Termina en un llorar y crujir de dientes. Todo llorar es mayor en quienes encabezaron el llorar de los demás. La bestia lo encabezó y lo instigó. Provocó el drama y se sumó a él. La bestia leerá su propio origen y su triste fin en el pensar humano. Viene a continuación un dibujo celeste. Sí, hijito. Los llamados nacionalismos terminan el año 2001. Es el término de la prueba de la vida. Toda psicología salida de todo espíritu pensante fue probada. Y entre toda psicología están los extraños nacionalismos. Salidos de un extraño sistema de vida del oro. La bestia dividió al mundo, porque así le convenía. La unidad nunca le agradó. Porque la unidad del mundo la habría descartado como sistema de vida. Toda forma de unidad espanta a la bestia. La bestia prefiere la desunión. Porque en un mundo unido no puede comerciar con las armas. Es por eso que la bestia jamás se hace representar en las conferencias de paz mundiales. La bestia trata siempre de aplastar todo movimiento de unidad en este mundo.
A la bestia no le interesa el cómo se llame el movimiento de unidad que sale de millones de mentes. No le importa la grandeza de la unidad del mundo. Lo único que le interesa a la bestia es que no se toquen sus intereses. La bestia aprueba los nacionalismos, porque de ellos saca provecho. Es una de las formas de ilusionar con que cuenta la bestia. Esta ilusión de defender el nacionalismo ha hecho que ninguno que defendió patria haya vuelto a entrar al reino de los cielos. Y muchos están condenados, porque violaron la ley del Padre. Mataron por seguir a la bestia. La bestia condenó a ejércitos y generaciones enteras. Y hasta el último instante condenará a la bestia. La bestia está alarmada por la formación del tercer mundo. Tercer mundo, mundo de la Trinidad en revelación. El tercer mundo emergerá como la más grande potencia que haya existido en la tierra. El tercer mundo será dirigido por el Hijo primogénito solar Cristo. El tercer mundo vencerá a la bestia. Porque aislada será la bestia. Todos huirán de ella, como se huye de la peste. El tercer mundo es el mundo del futuro. Porque el Padre Jehová se vale de los sufridos, no de los que hicieron sufrir. El tercer mundo creará el comunismo en la tierra. Y se cumplirá la divina parábola de las escrituras del Padre Jehová: todos son iguales en derechos delante de Dios. He aquí que todo el que fue explotado y engañado es primero en los acontecimientos del Padre. Y siendo primero, es su propio constructor de su propio mundo. El tercer mundo representa el gobierno universal en este planeta. La historia del futuro los llamará los elegidos del Padre. Y su poder no tendrá igual en la tierra. El tercer mundo es el mundo de los oprimidos. Mundo creado por el extraño sistema de vida del oro. Porque el Padre no divide a los hijos de los mundos. El tercer mundo formará un gobierno cuyas leyes las dictará el Hijo primogénito. Un Padre solar interviene en la historia de este mundo. Un divino hecho, insólito para muchos. Porque los tales no se dieron para sí mismos la verdadera fe. De verdad os digo, que todo el que muestre extrañeza ante la llegada del Hijo primogénito, Hijo mayor del Padre, no entrará al reino de los cielos. ¿No os lo fue enseñado por siglos y siglos? De verdad os digo, que tuvisteis tiempo para sembrar. Ahora es tiempo de cosechar. Ahora se os exige. Ahora no se predica. El tiempo de la predicación tuvo ya su tiempo. Los hombres predicaban. La revelación no imita lo de los hombres. Porque la revelación no es de los hombres. Lo que es de Dios, es de Dios. Lo que es de los hombres, es de los hombres. La revelación del Padre Jehová no necesita de propaganda, como hacen los hombres. Lo de Dios tiene sus leyes en todas partes. Porque en todas partes está el Padre. La revelación se extiende por el mundo como un conocimiento. Se traduce a todas las lenguas del mundo. Lo invade todo. La transforma todo. Y todo conocimiento que tuvo su reinado desaparece del conocimiento humano. Porque todo pidió su tiempo en la prueba de la vida. El todo sobre el todo se subordina a la revelación viviente del Padre Jehová. Lo del Padre no tiene fin. Y no teniendo fin, establece su reinado. El principio de la revelación fue humilde. Y por eso fue mirada en menos. Porque siendo la revelación humilde, se encontró en este mundo con una extraña humildad. Con una humildad que dudó de ella misma. Se encontró con una extraña humildad, salida de un extraño sistema de vida, de las leyes del oro. Esta extraña humildad tiene su mayor representante en la roca religiosa. Porque esta extraña forma de fe es la que lanzó la primera piedra de egoísmo sobre este mundo. Porque el término primera piedra significa hablar dentro de la imperfección humana de la primera causa. Y la primera causa es el Padre.
de él salieron todas las causas. La primera piedra lanzada por la roca religiosa hizo un enorme daño a este mundo. Por culpa de la roca religiosa, este planeta tiene un atraso de 20 siglos en el plano moral y espiritual. La psicología del mundo de la fe está influenciada por una extraña psicología, cuya causa está en la extraña adoración material. El llamado mundo religioso extendió en grado sumo la superstición en millones de seres de todas las generaciones. Les creó un extraño complejo. Todo espíritu que estuvo en la tierra y conoció esta extraña influencia espera fuera de la tierra a los culpables. La extraña adoración material nadie la pidió en el reino de los cielos. Nadie de vosotros pidió adorar al Padre en un objeto inanimado. Porque tal cosa no tiene sentido en la evolución misma. No deja instrucción o enseñanza alguna a nadie. Adorar imágenes es imitar a Satanás. Porque en lejanos mundos, Satanás desvía la atención de las criaturas inculcándoles falsos dioses. Es una de las maneras que tiene Satanás para confundir a los que han visto la luz en el Padre. Y toda mente que es obligada a adorar imágenes cae con facilidad en la superstición. Un extraño árbol salido de otro extraño árbol. Y todo extraño árbol de raíz será arrancado de este mundo. Los nacionalismos son también extraños árboles. Lo son no por las leyes de la naturaleza, sino por la división del rebaño. La bestia al dividir a este mundo se condenó por eternidades. Porque la bestia sobrepasó su propia Trinidad, pedida en el reino de los cielos. Los extraños nacionalismos desaparecerán de este mundo. Nada quedará del extraño mundo del egoísmo y del interés. Un mundo que nadie pidió conocer. Un mundo que no está escrito en el reino de los cielos. Porque nadie pidió al Padre ser esclavo de sus propias leyes. Nadie quiso perderse en unas extrañas leyes que fueron toda una violación en las leyes del Padre. La bestia creó los nacionalismos y los alimentó violando la ley del Padre. La bestia se hace cargo de su propia tragedia. Y no es la primera vez que le sucede. En lejanos mundos, y en mundos que ya no están en el espacio, la bestia hizo lo mismo que hace en la tierra. Dividió otras humanidades que habían pedido al Padre Jehová un solo gobierno planetario. Un gobierno semejante al de los reinos de los cielos. Atrasos inmensos provocó la bestia en otros rebaños planetarios. Y la bestia volverá a solicitar del Padre una nueva oportunidad. Pedirá volver a nacer en un lejano planeta. Pedirá volver a conocer un mundo de la luz. Pedirá volver a ser probada. La bestia, cuando cumple su ley en algún lejano mundo, no vuelve a entrar al reino de los cielos. Porque en cada regreso, trae consigo una deuda más para con el Padre. Las deudas de la bestia son inmensas. Porque se acabarán los actuales soles, y la bestia aún no habrá terminado de pagar sus deudas al Padre. La bestia fue representada en la era faraónica por la Esfinge. Un león con rostro humano. Un símbolo extraño salido de las tinieblas. Un símbolo que mucho tiene que ver con la raza anglosajona. Porque todo espíritu ha nacido muchas veces en su eternidad. La bestia ha reinado también en mundos microscópicos, más infinitamente pequeños que la propia Tierra. Fue en esos mundos en donde la bestia conoció y corrompió a los espíritus que hoy se denominan anglosajones. Espíritus materialistas que pidieron al Padre Jehová ser los primeros en nacer en la era cristiana. Estos espíritus son los primeros en dejarse influenciar por la bestia, porque tiene una antigüedad más que el resto de los espíritus de la tierra. Antigüedad relativa. Porque la cualidad y la calidad se alternan con el correr del tiempo. La cualidad y la calidad se transforman con las sucesivas existencias. Porque el perfeccionamiento no se detiene en el espíritu pensante. Desea eternamente conocer lo que no conoce, y que sabe que existe en el infinito.
escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Hemos completado la lectura de un divino rollo, dictado por escritura telepática, por el Divino Padre Jehová, desde el reino de los cielos y de cualquier punto del infinito universo expansivo pensante. Este es solo el comienzo de un viaje lleno de luz y conocimiento. Para explorar más y continuar descubriendo estas verdades reveladoras, visita lascienciaceleste.com y divinarevelacionalfayomega.com. Allí podrás descargar este y mucho más material, todo disponible de manera gratuita. No dejes pasar esta oportunidad de transformar tu vida y expandir tu horizonte espiritual. Te esperamos con los brazos abiertos.